¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy conversamos con un ex secretario del Departamento de Estado, ex presidente del Senado, líder político y ha estado encabezando varias campañas presidenciales del Partido Demócrata. Hoy nos visita Kenneth McClintock. Nosotros, Kenneth McClintock, gracias por estar con nosotros y bienvenido aquí al Canal 13. Un placer estar con ustedes. Aquí todavía con la pandemia del COVID-19, Sí, pero bueno, ya esperamos, estamos ambos vacunados. Eso es Muy así. bien. Pero me pondré la mascarilla cuando Sí, salga. muy bien. McClintock, vamos a hablar de una diversidad de temas relacionados a Puerto Rico y vamos a comenzar precisamente con lo que se está desarrollando en Estados Unidos. Nuevamente se retoma el tema de la discusión sobre el estatus de Puerto Rico. Hay dos proyectos en el Congreso, uno de Jennifer González, otro de Nidia Velázquez, y parece que Jennifer González y la manera en que ha manejado el tema de estatus ha logrado llamar un poco más la atención que en otras ocasiones. ¿Cuál es su reacción? Pues mira, sí hay dos proyectos. Uno de los proyectos abre la posibilidad de libre asociación y otras alternativas. Pero si escuchaste el mensaje de Eduardo Batia este pasado domingo en la ceremonia de conmemoración del natalicio de Luis Muñoz Rivera en la Fundación Luis Muñoz Marín, él mismo te dice, yo he sido autonomista, pero sé que los Estados Unidos han cambiado lo suficiente como para que no vayan a darle autonomía a Puerto Rico. Él ha mejorado, no hay nada de esto. Esto se reduce o a la estadidad o a la independencia. ¿Le sorprende esa posición de Eduardo Batia recientemente? Mira, Eduardo Batia es una persona inteligentísima, es un pensador, tiene la capacidad de mirar las cosas de lejos y yo creo que él ha llegado a la conclusión que ya yo había llegado. O sea, tú tienes el Congreso de los Estados Unidos se ha estado moviendo cada vez más a ejercer los poderes federalistas del gobierno central y tú ves aquí en Puerto Rico una situación igual que la de los estados. Tú quieres tener un canal de televisión, eso es federal. Tú dices algo malo en la televisión y te radican una querella, eso es federal. Tú quieres conducir un automóvil, el automóvil tiene que ser aprobado por el gobierno federal. La vacuna del COVID-19. La vacuna del COVID-19 federal. Las reglas de la máscara y todo eso, altamente recomendados por el gobierno federal. O sea, todo lo que tú haces en tu vida está conectado al gobierno federal. Y ante eso, tú no puedes esperar que quien establece ese régimen venga y diga que no, que tú tengas solamente tu tribunal y que no hay un tribunal federal. Entonces esa postura de Muñoz Marín de que él iba creciendo poco a poco hasta llegar a un momento dado en el que iba a tener de cierta manera mucho más poderes que lo que tenía en el 52, eso ya quedó totalmente relegado. La única manera que Puerto Rico puede aumentar los poderes que tiene actualmente es convirtiéndose en una nación independiente o convirtiéndose en un Estado soberano. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. También en el planteamiento que se ha dado relacionado al tema del estatus, ya se ha descartado como de primer plano eso de la libre asociación. La idea de que podíamos ser independientes en un momento y al minuto siguiente podíamos asociarnos con Estados Unidos con mayores posibilidades de... Bueno, eso podría ocurrir, pero tú no tienes garantía de lo que va a contener ese tratado. Y la razón por la cual se llama libre asociación es porque cualquiera de las dos partes, sin el consentimiento de la otra, puede salirse de ese tratado. Pero no puede ser simultáneamente porque debe ser la negociación de libre asociación son de dos países soberanos y en un minuto no es posible. Entonces, que tan temprano en el cuatrienio los demócratas y los republicanos estén atendiendo el tema del estatus de Puerto Rico
aunque todavía se está hablando de Washington D.C. como un estado y eso no pasa no da el paso para lograrlo. Bueno, pero sí se aprobó ya Ujú. en la Cámara de Representantes. Pero el Dieron Senado, ese primer paso, claro. se dio. Senado es otro cantar. Entonces Puerto Rico, ¿será el mismo escenario que se logra en la Cámara y en el Senado no? En Washington se entiende que hay más republicanos en Puerto Rico que los que hay en Washington, D.C. Eso nos favorece. En el Senado federal hay varios senadores republicanos que se han expresado a favor de esta idea, como los dos senadores de Florida, aunque del dicho al hecho hay todo un trecho. Así que hay que coger eso con pinzas. Pero lo importante es que por primera vez se está estudiando la posibilidad de un cambio de estatus en Puerto Rico, no porque nos convenga, no porque lo queremos, sino porque le convenga a los gringos. Okay. O sea, el Partido Demócrata necesita ampliar el tamaño del Senado de los Estados Unidos, porque con el tamaño que tienen un problema, y es que los demócratas siempre están subrepresentados en el Senado por la gran cantidad de estados no poblados o de poca población que controlan los republicanos. Pero yo escucho varias emisoras de radio donde tienen varios analistas políticos que viven fuera de Puerto Rico y que su postura ven a la isla como un territorio conservador que a la hora de la verdad, que aunque diga que son demócratas o que se sienten de cierta manera inspirados con las posturas del Partido Demócrata, que cuando se les ponga el juego de palabras que mantiene el Partido Republicano como a favor de la vida, en contra del aborto, que el gobierno sea más pequeño, que se apoye a la economía privada, etcétera, etcétera, y hay otros postulados un poco más complicados. Lo de las armas también, que en Estados Unidos son los republicanos que defienden que todo ciudadano tiene derecho a las armas. Y entonces que cuando se plantee eso, que verdaderamente los puertorriqueños son republicanos, que Puerto Rico va a ser un estado republicano y no demócrata. Yo no creo que somos republicanos, no creo que vamos a ser un estado republicano. Creo que vamos a ser un estado péndulo, en español, un swing state en inglés. Donde dependiendo de qué candidato tú postules, qué botones tú presiones, pues los puertorriqueños pueden votar por un candidato o por otro, por un partido o por el otro. Pero no creo que vamos a ser demócratas sólidos. Yo quisiera que fuera así como demócrata, pero creo que vamos a ser un estado péndulo. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno, eso es bueno. Aparte de que en el Congreso han tenido muy poca buena experiencia calculando o estimando cómo un territorio va a votar cuando sea estado. Porque a finales de los 50, el senador Everett Dirksen, de la fama de Dirksen Senate Office Building, o sea, nombraron un edificio por él, no quería admitir a Alaska, porque Alaska era un territorio demócrata. Y entonces Lyndon B. Johnson, que era el portador de la mayoría demócrata, no quería aceptar al estado territorial, al territorio de Hawái, porque eran republicanos. Cuando los dos decidieron entrar los dos, Hawái siempre ha sido demócrata y Alaska ha terminado siendo siempre republicano. Entonces, esa predicción de algunos legisladores de Estados Unidos como que no deberían medirse en el escenario de discusión. Cuando un senador o congresista me ha hablado de ese tema y me ha llegado a conclusiones de que Puerto Rico va a ser demócrata sólido, yo le digo, ¿tú realmente quieres tirarte la maroma de decir que tú sabes más de política que Lyndon B. Johnson y que Everett Dirksen, dos de los más conocidos senadores que jamás ha tenido en la historia y que se equivocaron malamente? Me dice, bueno, yo no sabía eso. Desconocimiento de los estadounidenses sobre Puerto Rico hace que se alargue el tiempo de decisión sobre la isla, porque, por ejemplo, los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense desde 1918. 17. Y que a su vez somos parte de los Estados Unidos desde 1898. 122 años, 129, 23 años. Y por alguna razón se piensa que los puertorriqueños no dominan el inglés, que solamente es el español. Pero eso empezó a cambiar
hay cosas que ocurren, buenas cosas que ocurren por razones equivocadas. Después de María. El conocimiento sobre Puerto Rico se disparó. O sea, yo creo que se duplicó. Y lo ves en las encuestas. Y ahora todo el mundo sabe que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, sabe que somos ciudadanos americanos, saben que merecemos la estadidad si queremos la estadidad, y un % significativo del pueblo americano favorece la estadidad si los puertorriqueños la quieren. El que los puertorriqueños tengan, o Puerto Rico tenga una paridad de fondos en educación, en salud, para los pobres. En salud no la tenemos, en educación no la tenemos. Pero ya en el planteamiento se está hablando que se va a enviar unos paquetes que van casi a elevar al rango similar a los de los estados. Sí, pero es similar numéricamente. Eso es lo que es paridad. Es $1,000 aquí, $1,000 allá. Pero eso no es igualdad. Pero vamos con la pregunta. Sí. Si ya vamos encaminado a eso, ya se está hablando la discusión del tema del estatus de Puerto Rico entre estadidad e independencia, que podría darse un elemento para discusión en el Congreso. Eso no quiere decir que ya nos estamos acercando a un proceso de definición final. No me contesta ahora. Me contesta, regreso a la pausa, aquí en Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Kenneth McClintock, conocedor del tema político de Puerto Rico, fue presidente del Senado, a su vez también fue secretario de Estado y ha estado involucrado en campañas presidenciales, por ejemplo, en la que Hillary Clinton ganó aquí en Puerto Rico de una manera extraordinaria. En dos que ganó. Y entonces tuvimos 2008, 2016. Y tuvimos la oportunidad de tener a Clinton en Puerto Rico en su mensaje de exposición a nivel nacional. Y eso también... ¿Qué es eso de los puertorriqueños no son estados y Hillary Clinton está allá? Es parte del proceso, ¿verdad? Sí. Había pregunta en el tintero. ¿Nos estamos encaminando a un proceso de definición total de verdad? Que los plebiscitos no sean criollos, que los plebiscitos sean una gastadera de dinero, que los plebiscitos pues nada pasa. Estamos acercándonos. Y cada vez que se habla de Puerto Rico, en cualquier contexto, eso ayuda a irnos acercando al momento de la decisión final de parte de ellos. Pues la de aquí ya la tomamos. Sí. O sea, aquí hemos tenido ya 3 plebiscitos donde se ha favorecido la estadidad y allá ellos lo saben. Tenemos entonces gente de aquí de Puerto Rico, antiestadistas, que van y dicen cada defecto que ellos entienden que tiene cada uno de los procesos que se han llevado a cabo. Pero la máquina está corriendo en la dirección correcta. La máquina está corriendo en la dirección correcta. ¿A nivel local o a nivel del Congreso de los Estados Unidos de Casablanca? Allá que es donde cuenta. Ok, entonces, ¿este proceso va a ser a través de una consulta o varias consultas? ¿O también el proceso va a estar destinado a que los puertorriqueños presenten alternativas y que se lleve a votación avalada por el Congreso? No, mira los 37 estados admitidos de la Unión. En ninguno hubo otra alternativa que no fuera estadidad, ¿sí o no? De ganar... Pero eso fue lo que pasó recientemente, estadidad sí o no, y ganó el sí. Y ganó el sí. Con un poquito más del 52%. Sí. ¿Es suficiente ese 52%? ¿O ahora quieren que sea en Nebraska fue 47, los admitieron. Una victoria. Nebraska los admitieron con 47%. No necesitamos que Puerto Rico tenga una votación exagerada. El 53% es suficiente para que el Congreso aborde el tema. Pero en todos los casos, en casi todos los 37 estados admitidos, siempre hay una votación ratificatoria final. Te estamos ofreciendo la estadidad con estos términos. ¿Y la aceptas o no la aceptas? En el caso de Alaska, ellos tenían un defecto y era que ellos no eran dueños de sus tierras. Y viene en el proyecto de admisión de Estado, le dijeron, te vamos a regalar 103 millones de cuerdas de tundra por allá arriba, que no tiene ningún valor. Lo acepta el Estado bajo esos términos. Y dice, sí, lo aceptamos. 3 años más tarde estaban hincando pozos para buscar agua. Petróleo. Y el agua estaba viscosa, negra y viscosa. Y desde entonces ellos no tienen un income tax estatal, y por el contrario, cada alasqueño, desde recién nacido hasta centenario, recibe un chequecito. Recibe un chequecito de $1,500, $2,000, $3,000 anuales. Estamos hablando, pero Puerto Rico no tiene petróleo.
¿Tú estás seguro? Eh, Alaska no, en 1958 Alaska tampoco tiene petróleo. Nuestras playas es lo más atractivo y el Departamento de Recursos Naturales nos las está quitando cada día. No, nos la está quitando. Allí había una piscina establecida y se está reparando esa piscina en ese lugar. Si tú quieres bregar con el asunto de que las playas se están achicando y que no debemos tener construcciones en ciertas áreas donde hay construcciones ahora, fantástico. Pero no es contra una piscina de un condominio. Tienes que hacer una visión holística de todo y determinar dónde más hay ese problema y entonces buscar cómo vas a compensar a los dueños de esas propiedades privadas, porque el combatir el cambio climático nos beneficia a todos. Pues entonces el gobierno tiene que pagar por quien se ve afectado por eso, porque ellos construyeron donde le dieron permiso a construir hace 20 años atrás. Aunque nos estamos desviando del tema, pero sí, lo traje como un comentario y como McClintock está al día en las noticias, pues opina. Sí. ¿Debe Puerto Rico establecerse el gobierno un plan para proteger nuestras playas? Totalmente. Y tal vez tener que comprar edificios y residencias sí, y propiedades sí, y devolvérselas al pueblo. No es devolvérselas al pueblo, es proteger las playas de la existencia de esas estructuras, pero tienes que pagar por ello. O sea, no estamos en Cuba. El gobierno no puede mediante quitarte las cosas. Aquí hay un derecho a la igual protección de las leyes y hay derecho a que el gobierno te compense cuando el gobierno quiere expropiarte algo. Recientemente con la pandemia... de hecho, yo creo que ya esa piscina está creando problemas. Sí. Así que, pero la manera de pararlo no es no remodeles lo que ya tú tienes y tenías permiso para tener. Toma las medidas para expropiarle ese espacio, esa franja. Y se quedaron sin piscina. Con el valor que eso tiene. No, con lo que paguen por la expropiación, puede que en otra parte de la propiedad puedan construir una piscina. En los últimos meses Puerto Rico ha recibido una cantidad de dinero extraordinario, sumado a que no hemos estado pagando la deuda que tomamos de manera legal o de manera ilegal. Hay 25 billones de dólares ahorrados porque no hemos pagado la deuda. Y estamos hablando de una cantidad de dinero, y yo no sé, pero las personas posiblemente no estén viendo que vamos a tener una inversión todavía en los próximos años de una cantidad mayor de dinero, porque hay muchos proyectos que han sido aprobados recientemente que tienen los fondos y que van a empezar a construirse. Esa bonanza económica que podría tener Puerto Rico, a su vez nos cerraría los ojos de atender finalmente el tema del estatus, o al contrario, los puertorriqueños verán que esa cantidad de dinero es porque nosotros tenemos la posibilidad de ser un estado y que si somos un estado nos va a llegar más dinero todavía. Cuando un territorio se convierte en estado, ocurre una bonanza económica gracias a la estadidad. Así ocurrió, por ejemplo, en Hawái. En Hawái, en 1959, habían 8,000 habitaciones de hotel y eso subió creo que a 64,000. 8 veces aumentó. En Puerto Rico habían 5,000 habitaciones de hotel y hoy hay 12,000 habitaciones de hotel. Aumentó 2.4 veces. ¿Cuál es la diferencia? Hawái se convirtió en estado, Puerto Rico no se convirtió en estado. Así que por encima de toda la bonanza que nos toque, gracias a los fondos federales post-desastres de distintas clases, vamos a tener una bonanza por encima de eso el día que Puerto Rico se convierta en estado. Hago la pregunta, la pongo sobre la mesa y nos vamos a la pausa. Si Puerto Rico decidiera estadidad sobre independencia y hay que ratificar los acuerdos que se lleguen en el proceso de transición, que podría ser, por ejemplo, un periodo de 10 o 15 años en lo que el sistema de Hacienda y el sistema del Tesoro cuadran esto de la... No requiere tanto tiempo. Pero por un proceso, porque los puertorriqueños ahora les tocó llenar la federal para recobrar el dinero del PUA, lo que le sacaron, y eso se ha formado un caos. Entonces, estamos hablando de un proceso de transición, ver cómo van a llegar los fondos, cómo se van a manejar, etcétera, etcétera. De que si las escuelas van a ser bilingües totalmente, inglés y español simultáneamente, o las escuelas van a ser solo inglés, solo español, etcétera. Un proceso de transición se lleva a votación y los puertorriqueños decidirán si finalmente entran al juego del Estado número 51. Pausa, regresamos ya aquí en Entre Líneas.
regreso a Entre Líneas. Nos acompaña Kenneth McClintock durante el día de hoy. Había pregunta en el tintero sobre el proceso de transición de los puertorriqueños decidir que seremos un estado. Bueno, nos harán, el día que aprueben una ley de admisión, nos harán una oferta de estadidad con los siguientes detalles, como lo hicieron en Alaska con las 103 millones de cuerdas. Y entonces el pueblo de Puerto Rico va a decir si sí o no. Ya hay un 53% que teóricamente favorecemos la estadidad de acuerdo al plebiscito del 3 de noviembre pasado. Que hay populares ahí. Hay populares por montones. ¿Tú sabes cuántos hay? ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos hay? Del 31% de puertorriqueños que votaron por Charlie Delgado, que tú puedes identificar como el corazón del rollo actual del Partido Popular, 10 de esos 31, una tercera parte de los que votaron por el Partido Popular votaron por la estadidad el mismo día en el plebiscito. 10 de 31. Eso nadie quiere hablarlo, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque la estadidad sacó 53%. ¿Y Pierluisi? Pero Pierluisi sacó casi 33%. Pues hay 20% ahí que son estadistas, no votaron por el partido de la estadidad. Que tiene que haber populares y tiene que haber gente del Proyecto Dignidad. Y de ese 20%, pues darle unos cuantos por ciento a Proyecto Dignidad, darle unos cuantos al PIB, porque yo conozco estadistas que votaron por Juan. ¿Tú no conoces estadistas que votaron por Juan Dalmau? Sí. ¿Te lo dicen? Sí. Pero no son pipiolos, son que votaron por Dalmau. Pero de ese 20%, tú puedes adjudicarle a Movimiento Victoria Ciudadana, al PIB, a Proyecto Dignidad, quizá 8 o 10%. Todavía te sobra 10%. ¿Dónde va ese 10%? Votaron por el Partido Popular. Esa visión entonces que los populares quieren ese desarrollo de este libre asociado, que si no, pues la libre asociación. Fíjate que no están hablando mucho de eso. No, están apagados. El Partido Popular está apagado. No, y están apagados en lo del estatus. Porque saben que cuando le hablan a su gente. Para traer un popular aquí, esto es. Bueno, cuando hablan sobre el estatus, ellos saben que le están hablando de cada 3 populares, uno de ellos votó por la estadidad. Así que tienen que tener cuidado, no perder ese 1 de 3. Ok, pero entonces, si ese proceso de transición se ratifica, estaríamos esperando ese proceso para convertirnos. En ese proceso de negociación también... Bueno, cuando hay el voto de ratificación, entonces la estadidad es virtualmente instantánea. O sea, ya no hay pasos más que tomar. Se acabó. Es la ratificación y coserle la estrella a la bandera. Bueno, hay que sacar muchas banderas. Sí. Es buen momento para invertir en el American Flag Company o compañías así. Porque hay que hacer bastante. Estamos hablando en todos los estados, estamos hablando en todo el mundo donde haya una embajada de Estados Unidos. Y municipios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que ese proceso culmina. El tema del idioma va a entrar en discusión. El tema de la ciudad capital entró en discusión en Oklahoma. Y unos terratenientes en el pueblito de Guthrie, pueblito pequeño, lograron convencer al Congreso para que condicionaran la estadidad que mudaran la capital a Guthrie. ¿Qué hizo el territorio? Ok, nos mudamos para Guthrie. El día que se convirtieron en estado, dijeron, ok, nuestro poder soberano de escoger nuestra ciudad capital, regresamos a Oklahoma City. De igual manera, tú puedes querer incluir lo que te dé la gana en la ley, pero ¿cuáles son los idiomas oficiales de un estado? Es uno de los poderes que nunca se le dio al Congreso. Y por tal razón es parte de los poderes soberanos de los estados. Hoy nos pueden imponer el francés y el italiano. El día que seamos estado, nosotros seleccionamos y vamos a seleccionar lo que hemos seleccionado siempre, el español y el inglés. Pero a mí me parece tan curioso que estemos hablando del idioma, porque, por ejemplo, cualquier persona que estudie en una universidad privada o pública, si no dominas el inglés, no vas a poder graduarte, porque muchas de las lecturas y muchos de los materiales que se utilizan es en el idioma inglés. A nivel graduado es un requisito hablar inglés. Si en kinder o en primer grado tú no le enseñas a tus hijos para que aprendan inglés, el día en que se muden para Orlando, se van con una deficiencia que le va a costar allá. No hay que llegar a una universidad para eso. ¿Usted verá la estadidad de Puerto Rico? Yo no me espero morir mañana, pero eso lo decide Dios. Espera que sea pronto. Espero que sea pronto. Está bien que el gobernador Pierluisi retomara días festivos de próceres de Puerto Rico
como Barbosa, que en algún momento dado como que se quitó y no se sabía si era feriado o no es feriado, que vuelva nuevamente, que se respete la Constitución, que tenemos que podría ser la base para la Constitución de un Estado o de un país No, independiente. es que yo creo que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe convertirse en la Constitución de Puerto Rico cuando seamos Estado. Y de hecho, después dejar el Commonwealth si quiere. Otros Porque estados lo tienen. Kentucky lo tiene, Virginia lo tiene, Pensilvania lo tiene y Massachusetts lo tiene. Lo único que hay que cambiar es la traducción español. ¿Por qué? Pues en vez de ser Estado Libre Asociado, porque esa es la traducción, pues entonces sería Estado de Puerto Rico. No le importa. ¿A quién le quita el sueño? Sí, bueno. Cuando seamos Estado, que nos llamen como le dé la porque gana. los populares cuando entran a la fortaleza les encanta decir y la defensa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Algunos gobernadores PNP dijeron A mí gobierno de Puerto eso Rico. no me quita el sueño, porque la Constitución de Puerto Rico no afecta el estatus. Gracias por estar con nosotros, McClintock. El tiempo se nos acabó. Nos quedamos de manera superficial. Esto es como una conversación. Necesitamos como una hora más. Pues dependo de tu próxima invitación. Así será. Gracias por Ok. estar con nosotros. Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex presidente del Senado, político, aunque no está activo en la política partidista de votación, pero siempre está analizando los temas y está colándose en las discusiones de los temas a nivel local e internacional. Y es posible que lo veamos nuevamente en una campaña de la Casa Blanca o ya. No como candidato. Yo ayudo al que necesita ayuda. Muy bien. No tengo problema. Será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.